Buenas tardes a todos, mi nombre es Marlene Liporace y en la clase del día de hoy vamos a trabajar con neurointensivismo. En esta primera parte vamos a trabajar con el tratamiento endovenoso, ¿sí? Farmacológico endovenoso del paciente con accidente cerebrovascular isquémico, y en la segunda parte vamos a trabajar con los cuidados de enfermería en el paciente con catéter de PICC. Tengan en cuenta que la parte teórica de accidente cerebrovascular la van a trabajar con las profes de teoría. Así que únicamente en esta clase de hoy vamos a trabajar con el tratamiento farmacológico específicamente. Aún así, nunca viene mal hacer un breve repaso de la definición de accidente cerebrovascular. Cuando hablamos de ACV, vamos a hablar de un déficit neurológico encefálico focal, no convulsivo, que se produce debido a una lesión isquémica o hemorrágica que genera una disminución del flujo de oxígeno hacia el encéfalo. El ACV isquémico puede ser trombótico o embólico, y el ACV hemorrágico suele estar ocasionado debido a malformaciones arteriovenosas o a aneurismas de mal grado, ¿sí? Tengan en cuenta que la clase con la que vamos a trabajar el día de hoy va a hacer referencia específicamente al paciente que presenta un ACV isquémico, porque vamos a trabajar específicamente lo que se conoce como terapia de reperfusión endovenosa con trombolíticos o también llamados fibrinolíticos. Para tener esto en cuenta, para comenzar a trabajar con la terapia de reperfusión intravenosa, es importante que tengamos en cuenta un término que se conoce como ACV en ventana. Cuando hablamos de ACV en ventana terapéutica, hablamos del tiempo que transcurre desde el comienzo de los síntomas hasta que en el shock room de una guardia de emergencias se administra un trombolítico por vía intravenosa. Es importante que para la identificación de los signos y síntomas del accidente cerebrovascular tengan en cuenta la mnemotecnia FAST. Bien, la F hace referencia a face, todas aquellas alteraciones que podemos evidenciar en el rostro del paciente. La A hace referencia a arms, a los brazos. En la F le vamos a pedir al paciente que sonría. En la A le vamos a pedir al paciente que eleve ambos brazos. La S hace referencia a speech, es decir, al discurso del paciente, donde vamos a poder identificar diferentes alteraciones en el lenguaje, y la T hace referencia al tiempo. Recuerden que en el accidente cerebrovascular el tiempo es oro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque se estima que cada 20 minutos transcurridos se pierden entre un 10 a un 20% de tejido cerebral recuperable, ¿sí? Con respecto a los signos y síntomas característicos del accidente cerebrovascular isquémico, vamos a encontrar hemiplejías. Cuando hablamos de hemiplejías, hablamos de la parálisis en un hemicuerpo, que puede ser derecho o izquierdo. Hemiparesia, cuando hablamos de debilitamiento. Parestesias, cefaleas intensas. Podemos hablar de ceguera monoocular, que la ceguera monoocular suele estar mucho más asociado al accidente isquémico de tipo transitorio, aquel que resuelve de forma espontánea en menos de 24 horas. Diplopía, visión borrosa, paciente con disartria, paciente con ataxia, paciente con afasia. Cuando hablamos de afasia hablamos de la incapacidad para comunicarse y o comprender. Tengan en cuenta que la afasia puede ser afasia de Broca, cuando hablamos de la afasia de expresión o de comunicación, y la afasia de Wernicke, cuando hablamos de la afasia de comprensión. Bien, esta afasia en algunos casos puede ser incluso mixta. Bien. Y también podemos encontrar diferentes alteraciones del sensorio, como por ejemplo, confusión, desorientación o letargo. Ahora bien, habiendo hecho este breve repaso, volvemos a lo que llamamos ACV en ventana terapéutica. Tenemos 4 posibilidades para
llevar a cabo esta terapia de reperfusión. Tenemos en primer lugar la trombólisis clásica, que es lo que nosotros esperamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso el tratamiento es mucho más eficaz, y hablamos de 4 horas y media desde el comienzo de la sintomatología, ¿sí? Es decir, el paciente desde que comienza con síntomas hasta que llega a la guardia, tienen que haber pasado menos de 4 horas y media. En segundo lugar, hablamos de una ACV en ventana extendida, cuando desde el comienzo de síntomas hasta la terapia de reperfusión ha pasado un periodo de tiempo entre 4 horas y media hasta 9 horas. Tengan en cuenta que en ventana extendida es más probable que el tratamiento no sea eficaz. Luego tenemos la trombólisis en wake up o ACV al despertar, hasta 9 horas desde la media del sueño, y la trombectomía mecánica, que se puede realizar hasta 24 horas desde el comienzo de los síntomas. Bien, ¿cuál es el objetivo de la trombólisis endovenosa? Cuando hablamos de trombólisis, hablamos de la administración de un fármaco que se va a encargar de destruir y disolver este coágulo sanguíneo, ¿sí? Recuerden que estamos hablando de pacientes con ACV isquémico. El objetivo es justamente revascularizar esta arteria cerebral ocluida para evitar que exista mayor daño encefálico. Y como les digo, siempre vamos a apuntar a una trombólisis endovenosa clásica, porque el tiempo que debe transcurrir desde el comienzo de los síntomas hasta que se administra el fármaco debe ser menor o igual a 4 horas y media. Cuando hablamos de una ACV en ventana extendida, vamos a valorar el costo-beneficio para el paciente. ¿Por qué? Porque dijimos que el tratamiento no tiene la misma efectividad que en la trombólisis clásica, porque el tejido encefálico presenta mayor daño. ¿Bien? La administración de estos fármacos, que antiguamente se administraba streptokinasa, y en la actualidad se suele utilizar alteplasa, cuyo nombre comercial es Actilice, o también se llama RTPA. Estamos hablando de un fármaco cuya presentación es en frasco ampolla de 50 miligramos, que se reconstituye para su administración intravenosa, y el efecto terapéutico que ocasiona es la activación tisular del plasminógeno. ¿Bien? Estos fármacos presentan diferentes criterios de inclusión y criterios de exclusión. Algunos de ellos son absolutos y algunos de ellos son relativos. Es fundamental para la administración de alteplasa, de este fibrinolítico, que el paciente tenga una edad mayor a 18 años y que el déficit neurológico sea medible. Para medir las alteraciones del nivel de conciencia utilizamos la escala de Glasgow, y para medir la gravedad del ACV isquémico utilizamos la escala de Nice, que al final de la clase vamos a repasar. Como les comenté, existen criterios de exclusión absoluta y relativa, es decir, a qué pacientes no se les va a administrar bajo ningún término fibrinolíticos. Aquellos pacientes que hayan padecido un traumatismo craneoencefálico severo 3 meses previos a la consulta por guardia, aquellos pacientes con síntomas sugestivos de hemorragia subaracnoidea. Recuerden que el fibrinolítico únicamente se va a administrar en pacientes con accidente cerebrovascular de tipo isquémico. En aquellos pacientes con sospecha de disección aórtica o endocarditis infecciosa, pacientes con sangrado interno activo de cualquier origen, por ejemplo, debido a una úlcera péptica, cirugía intracraneal o espinal en los últimos 3 meses. Súper importante, pacientes con tensión arterial sistólica mayor a 185 y o tensión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio, no se les puede administrar RTPA.
Pacientes trombocitopénicos, plaquetopénicos, es decir, con un recuento de plaquetas menor de 100.000 por milímetro cúbico. Aquellos pacientes que han recibido tratamiento con heparinas, ya sea heparina sódica o heparinas de bajo peso molecular, 48 horas antes, o que presentan un coagulograma alterado, ¿sí? Cuando hablamos de coagulograma alterado, recuerden que hablamos de diferentes valoraciones que se realizan, diferentes parámetros. Uno de ellos es el tiempo de protrombina, otro de ellos es el tiempo de Quick y de RIN, y la KPTT, que es la tromboplastina parcial activada. Si la KPTT es mayor de 40 segundos, estamos hablando de un paciente coagulopático, al cual no se le puede administrar este tipo de fármaco. Aquellos pacientes que reciben anticoagulantes directos, como el apixaban es un anticoagulante que se ha comenzado a utilizar en los últimos años, y que se suele indicar en aquellos pacientes que presentan algún tipo de arritmia cardíaca. Y en aquellos pacientes que se les ha realizado estudios de neuroimágenes y que evidencian signos de infarto extenso, ¿sí? Recuerden que el accidente cerebrovascular, además de su confirmación por la clínica, se va a realizar un diagnóstico diferencial a través de una tomografía axial computada. Bien, estos son los criterios de exclusión absoluta de los pacientes que no pueden recibir fibrinolíticos. Cuando hablamos de criterios de exclusión relativa, hacemos referencia a la evaluación del costo-beneficio para el paciente. Bien, aquellos pacientes que han presentado un traumatismo o una cirugía mayor, que han sido intervenidos quirúrgicamente en los últimos 14 días, aquellos pacientes que han presentado un sangrado génito urinario o intestinal en las últimas 2 semanas, pacientes que presentan aneurismas intracraneales mayores de 10 milímetros, hablamos de grandes aneurismas, aquellos pacientes con infarto agudo de miocardio reciente, al menos en los últimos 3 meses, y aquellas pacientes embarazadas. En todos aquellos casos que se consideran, en todos estos casos que se consideran criterios de exclusión relativa, siempre, como les dije, vamos a tener en cuenta el costo-beneficio para el paciente, ¿sí? Bien, ¿cómo será la actuación de enfermería frente al paciente que se lo va a someter a terapia de reperfusión intravenosa? En primer lugar, resulta siempre fundamental y prioritaria la valoración del paciente. Vamos a valorar la permeabilidad de la vía aérea y a retirar prótesis dentales si se requiere. Vamos a administrar oxigenoterapia para mantener una saturación parcial de oxígeno mayor del 94%. Verificar siempre en hoja de enfermería la hora de comienzo de los síntomas y registrar. Por esta razón resulta esencial siempre la anamnesis al familiar, bien, o a la persona que acompaña a este paciente. Chequear la presencia de foco motor y o sensitivo. Alteraciones del nivel de conciencia. Recuerden que es esencial utilizar la escala de coma de Glasgow, que va a valorar 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Dentro de esta valoración neurológica básica es fundamental chequear, evaluar la respuesta pupilar. Cuando evaluamos pupilas, evaluamos específicamente 3 parámetros: el tamaño de estas pupilas, si las pupilas se encuentran dentro de un tamaño normal, midriáticas o mióticas, la simetría entre ambas pupilas, pueden encontrarse isocóricas o anisocóricas, y la respuesta a la luz, ¿sí? Vamos a evaluar la reactividad pupilar. Bien, estos 3 parámetros siempre en la respuesta pupilar se deben evaluar: tamaño, simetría y reactividad a la luz.
Vamos a valorar también pérdidas del equilibrio o de la coordinación, cefaleas muy intensas. ¿Por qué? Porque en algunos casos las cefaleas intensas nos pueden estar indicando un ACV hemorrágico, no de tipo isquémico. Control de glucemia capilar cada 2 horas y se debe dar aviso al médico a cargo si la glucemia es mayor de 140 o menor de 80 miligramos sobre decilitro. Como les dije, escala de Glasgow, al menos cada 30 minutos. Tomar muestra para laboratorio completo, fundamental realizar hemograma con plaquetas y coagulograma. Vamos a colocar 2 accesos venosos periféricos de gran calibre, se recomienda catéter 16, siempre que sea posible. Vamos a realizar un electrocardiograma, principalmente para descartar diferentes criterios de exclusión, como el IAM, mantener la cabecera de la cama del paciente entre 30 a 45 grados, estamos hablando de una posición semi-Fowler. Es importante registrar también en la hoja de enfermería el peso aproximado del paciente. ¿Por qué? Porque se debe calcular la dosis del fibrinolítico y se debe preparar al paciente para su traslado a diagnóstico por imágenes. Siempre se va a solicitar una tomografía axial computada para realizar el diagnóstico diferencial. Esta es la actuación o las intervenciones de enfermería en shock room de todos aquellos pacientes que ingresan y que luego de la evaluación son posibles partidarios de administrar una terapia de reperfusión intravenosa. Bien, estas son actuaciones o intervenciones en la guardia, específicamente en el sector de shock room. Una vez que el paciente es evaluado en la guardia y se comienza el plan de trombólisis endovenosa, el paciente va a pasar a la unidad de terapia intensiva. En algunos establecimientos de salud existe una unidad específica de accidente cerebrovascular, conocida como UCB, y en este caso, una vez que el paciente es trasladado a la UCB o a la UTI, se va a iniciar la trombólisis endovenosa. Recuerden que en la guardia no se inicia, en la guardia lo que se hace es la evaluación y el diagnóstico diferencial de este ACV isquémico, y también lo que se hace es la valoración completa del paciente para identificar si este paciente puede ser sometido o no a una terapia de reperfusión endovenosa. Una vez que se realiza toda esta evaluación completa, el paciente es trasladado, una vez que se haya realizado los estudios de neuroimagen, a la unidad de terapia intensiva o unidad cerebrovascular. ¿Qué se va a hacer en terapia intensiva? Se va a recepcionar al paciente y siempre la enfermera de guardia debe dar aviso a la enfermera o enfermero de terapia intensiva para justamente avisar o pasar esta guardia y que los enfermeros estén preparados para recibir a un paciente con una ACV en ventana terapéutica. ¿Bien? El tratamiento se recomienda, ¿sí?, el tratamiento con fibrinolíticos, se recomienda que comience antes de cumplida la primera hora desde la llegada del paciente a la guardia. Es decir, el paciente entra, ¿sí?, ingresa a la institución con una ACV en ventana terapéutica, suponemos una trombólisis clásica. Recuerden que trombólisis clásica es hasta 4 horas y media desde el comienzo de los síntomas del paciente. El paciente llega a la guardia de emergencias, se le realiza toda esta valoración completa y evaluación por parte del equipo médico y de enfermería, y al paciente se lo diagnostica con una ACV de tipo isquémico, y este paciente a su vez se lo considera en plan de trombólisis endovenosa. Una vez que sucede
que al paciente se lo acepta para este plan terapéutico y el paciente es trasladado a la unidad a la UCB o a la terapia intensiva, se lo recepciona al paciente y se le comienza la administración del fibrinolítico, no debe pasar más de 1 hora. Recuerden, cuando hablamos de accidente cerebrovascular, que estamos hablando de la primera hora, que es la hora dorada, porque se estima que cada 20 minutos transcurridos se pierde entre un 10 a un 20% de tejido encefálico recuperable. El fármaco que se va a administrar es Alteplasa, también llamado RTPA, y la dosis indicada es de 0,9 miligramos por kilo. Por esta razón es fundamental el registro del peso aproximado del paciente, siendo la dosis máxima 90 miligramos. La administración de este fármaco se va a realizar en 2 partes. El 10% de la dosis total se va a administrar a través de un bolo intravenoso, de un push endovenoso, y el 90% restante de la dosis se va a administrar en 1 hora mediante bomba de infusión continua. Recuerden que los accesos venosos periféricos ya se le colocan al paciente en la guardia. Y es esencial que el enfermero de terapia intensiva registre la hora de inicio y la hora de finalización de la infusión endovenosa. Una vez que al paciente se le comienza la infusión de RTPA, es esencial la monitorización de este paciente. Vamos a monitorizar en primer lugar la tensión arterial. Se recomienda desde el inicio de la infusión hasta 1 hora después de que finaliza la infusión de RTPA, que la tensión arterial sea controlada cada 15 minutos. Obviamente a través de un monitor multiparamétrico. Cada 30 minutos, las 6 horas siguientes, y control de TA a horario durante las primeras 24 horas en la terapia intensiva. El resto de las constantes vitales, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura axilar y dolor, las vamos a valorar a horario también hasta cumplir las 24 horas. Bien, entonces, tensión arterial desde el inicio de la infusión y 1 hora después de que finalizó la infusión de RTPA cada 15 minutos, cada 30 minutos las 6 horas siguientes, y cada hora, tanto la TA como el resto de los signos vitales, a horario durante las primeras 24 horas en la unidad de cuidados intensivos. Respecto del estado neurológico, se recomienda realizar una valoración neurológica básica y una escala de Glasgow cada 15 minutos durante la infusión del trombolítico y hasta 1 hora después de finalizada la infusión. Y a horario, junto con las constantes vitales durante las primeras 24 horas de su ingreso. Es esencial que durante la hora de infusión de la trombólisis, del trombolítico, endovenoso, se realice una monitorización exhaustiva y una evaluación exhaustiva del paciente. Es fundamental que una vez que se inicia la bomba de infusión continua, ¿sí?, con la RTPA, el enfermero encargado de este paciente no se mueva de la cama del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede producir un sangrado interno, generando el pasaje de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico. Por esta razón, la clínica del paciente y la monitorización resultan fundamentales. Se debe dar aviso ante alteraciones del nivel de conciencia. Paciente que, por ejemplo, ingresa con un Glasgow 14 en 15 y que luego evoluciona hacia un 12 en 15, por ejemplo, se debe dar aviso inmediato al médico intensivista o neurólogo. Cefaleas intensas,
aumento de la tensión arterial o sangrados visibles, por ejemplo, sangrado nasal como una epistaxis o sangrado por fauces, es esencial dar aviso, ni hablar de una otorragia. Recuerden que, como siempre les digo, la monitorización y la evaluación de la clínica del paciente en estos casos de reperfusión endovenosa resulta esencial. Muchas veces las alteraciones del sensorio las podemos evidenciar a través de la afasia del paciente. Un paciente que ingresa, por ejemplo, con una leve disartria, que cuando hablamos de disartria hablamos de una incapacidad para unir, ¿sí?, las palabras, alteraciones del lenguaje específicamente, el paciente progresa desde una leve disartria, ¿sí?, de esta imposibilidad para articular las palabras, hacia una afasia, ¿sí? Vemos al paciente con una incapacidad para comprender las órdenes simples o para comunicarse, ¿sí? Entonces, esta afasia es un punto de inflexión esencial para dar aviso al médico a cargo. En estos casos se debe considerar realizar una tomografía axial computada de emergencia, suspender la infusión y también tener en cuenta la posibilidad de administrar terapia endovenosa antihipertensiva. Por lo general se suele utilizar el nitroprusiato de sodio vía intravenosa. Tengan en cuenta que el nitroprusiato es un antihipertensivo potente, el cual es fotosensible. Así que es fundamental que la guía de infusión de la bomba de infusión continua sea fotosensible o sea cubierta con cinta para evitar la alteración del principio activo del fármaco. Así que para recordar, esencial la monitorización del paciente y la clínica, ¿sí?, porque el enfermero a cargo de un paciente a quien se le está administrando terapia de reperfusión endovenosa no se mueve de la cama hasta que no finaliza el fármaco, ¿sí? Por último, para recordar, para hacer un breve repaso, les dejo una imagen de la escala de Glasgow. Todo enfermero de guardia y todo enfermero de terapia intensiva debe tener incorporada la escala de Glasgow como parte de su valoración inicial para todos los pacientes hospitalizados. Recuerden que se valoran 3 parámetros: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Y por último les dejo una imagen de la escala de Nice. Recuerden que la escala de Nice, les comenté que es una escala que se utiliza para valorar la gravedad neurológica del paciente con un accidente cerebrovascular isquémico. La escala de Nice toma en cuenta diferentes parámetros, como el nivel de conciencia, la respuesta a preguntas y órdenes simples, la presencia de paresia o plejías, alteraciones sensitivas, ataxia, disartria, etc. Esta escala indica que se puede iniciar terapia de reperfusión endovenosa cuando el puntaje sea mayor a 4 y menor a 25. Así que espero que esta clase les haya resultado beneficiosa, que puedan sacar provecho de estos temas que hemos trabajado el día de hoy y que realmente les sirva en su práctica diaria y lo puedan aplicar. Cualquier pregunta que tengan, saben que la pueden realizar a través del Classroom o enviarme un correo personal. Les agradezco mucho la participación y estamos en contacto.